¿Sí? ¿No? Silencio absoluto. Sí, yo entendí bien, por lo menos. Vamos a tratar de usarlo en un ejemplo, ¿sí? Porque todo esto es pura cháchara. Está haciendo un ejemplo como que cierro la idea. Y claro. Porque en abstracto, esta idea es compleja. De hecho, es una de las ideas más complicadas que vamos a estudiar. La idea de diferenciabilidad. Pero van a ver que en la práctica no es tan complejo. Vamos a trabajar un poquito con el ejemplo que ustedes tienen, ¿sí? De la página 187, creo que es. Sí. Sí, el ejercicio de la página 187, que les pide considerar la función f de x igual a la raíz cuadrada de 1 más x. Entonces arranca el ejercicio diciéndoles, determinen la aproximación lineal de f centrada en 0. Esto tiene una definición muy clara, lo único que tengo que hacer es seguirla. La aproximación lineal de f centrada en 0, que le voy a llamar L sub 0, tengo que remitirme a la definición de aproximación lineal que vimos recién. Es la derivada de f evaluada en 0 por x menos 0 más f de 0. O sea, es la ecuación de la recta tangente, solo que acá en vez de poner una i le puse nombre de función. L sub 0 de x se llama. ¿Sí? Tengo que calcular estas dos cosas entonces. ¿Cuánto vale f de 0 y cuánto vale f' en 0? F de 0 es muy fácil, vale 1. Para f', primero calculemos f' de x, ¿sí? Tengo que derivar esa función. Ni lo pregunto, imagino que todo el mundo sabe derivar esta función. Y evaluada en 0 me da 1/2. ¿Sí? Entonces, la aproximación lineal de f centrada en 0 será la función lineal 1/2 de x más 1. Listo. Esa es la aproximación lineal de f centrada en 0. Ahora dice, utilicen esa aproximación lineal para estimar la raíz cuadrada de 1.2, la raíz cuadrada de 1.05 y la raíz cuadrada de 1.005. Vamos con la raíz cuadrada de 1.2. Me piden que estime ese valor, o sea, que haya un valor aproximado. ¿Sí? Para hallar un valor aproximado, tengo que recordar que, como la función era derivable, tiene una aproximación lineal que me da valores cercanos, o sea que yo sé que f evaluada en 0 más delta x, ¿sí? Porque hice la aproximación lineal centrada en 0, será aproximadamente igual a L sub 0 evaluada en 0 más delta x. Recordemos, este 0 es el centro de la aproximación lineal. ¿Sí? Que me lo dijeron acá. Entonces, lo que quiero hacer es, en vez de calcular esto, que sería hacer la cuenta de la raíz cuadrada de 1.2, que si yo le saco a ustedes la calculadora, creo que nadie me podría hacer esa cuenta, ¿sí? ¿Cómo hago la cuenta de raíz cuadrada de 1.2? No sé. Si no tengo calculadora, no puedo. Entonces, en vez de hacer esa cuenta, vamos a hacer esta cuenta. ¿Sí? Para eso tengo que saber quién es delta x. Para poder hacer la cuenta, necesito saber quién es esta delta x. Es decir,
tengo que saber cuánto me corrí respecto al centro de la aproximación lineal. ¿Sí? ¿A dónde estoy parado? ¿Sí? Yo tenía la gráfica de la función, ¿sí? Más o menos una cosa así. Dije, me voy a parar en 0. Estoy acá. Acá le voy a hacer la aproximación lineal. Y ahora me voy a correr una cierta cantidad, ¿sí? Esto es la raíz cuadrada de 1 más x. Y en vez de calcular la aproximación acá, el valor de la función ahí, voy a calcular la aproximación, ¿sí? La recta. ¿Cuánto me corrí? 0,2. Un poquito más, me corrí de 0,1. Fíjense, f en 0 es la raíz cuadrada de 1 más 0. O sea, la raíz cuadrada de 1. ¿No? Si yo quiero hacer la raíz cuadrada de 1.2, pero pensada como qué x tengo que poner acá para calcular la raíz cuadrada de 1.2. Fíjense que tengo que poner la raíz cuadrada de 1 más 0.2, ¿sí? O sea que lo que estoy calculando es f evaluado en 0.2, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Todo el mundo se entendió y se convenció. La raíz cuadrada de 1.2 es venir a esta función y donde dice x poner 0.2. ¿No? Sí, sí. Perfecto. Entonces, el número que yo quiero calcular exacto es f de 0.2. Lo que voy a hacer es decir, bueno, no, mira, en vez de hacer f de 0.2, lo voy a aproximar con L0 en 0.2. ¿Sí? Este delta x, entonces, es 0.2. Porque es lo que me corrí respecto al 0. ¿Está bien? Esta cuenta es re fácil. Tengo que venir acá y hacer 1/2 de 0.2 más 1. 1/2 de 0.2 es 0.1 más 1, 1.1. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que la raíz cuadrada de 1.2 es aproximadamente igual a 1.1. ¿Sí? Ahora sí, si quieren agarrar una calculadora, calculen en una calculadora la raíz cuadrada de 1.2, ¿cuánto les da? No, 1,09. 1.095 y un montón más de decimales porque es racional, ¿no? O sea que estaba medianamente cerca, el 1.1. ¿Por qué anduvo bien esta aproximación? Y aunque no tuviéramos calculadora para calcular raíz de 1.2, ¿por qué yo estoy seguro de que está bien esta aproximación? ¿Por qué no dudo de que seguro la raíz de 1.2 es más o menos 1.1? Porque se cumplieron dos cosas. F, vamos a poner acá, es una buena aproximación porque f es diferenciable en 0. ¿Cómo sé que es diferenciable en 0?
¿qué dijimos recién? Ser diferenciable era lo mismo que ser derivable. Y esta función es derivable en cero porque es una función algebraica. ¿Se acuerdan? Todas las algebraicas eran derivables en su dominio. Y no solo tiene que ser una función diferenciable, estoy parado cerca del 0. Porque me corrí al 0.2, ¿sí? Este punto de acá es 0.2. O sea, me corrí poquito respecto al 0. ¿Sí? Que era donde me había parado para hacer la aproximación lineal. Porque esa es la otra cuestión, que ya lo dijimos también. La aproximación lineal es buena, si la función es diferenciable, sí, y además si me mantengo cerquita del punto donde yo hice la recta tangente. Si me voy muy lejos, ¿sí? La recta tangente en el 0 sigue para acá, y la función esta sigue haciendo una cosa así, entonces si la quiero usar por acá, y el error que voy a cometer es enorme. ¿Sí? No me sirve si me voy muy lejos del punto de tangencia. ¿Está bien eso? Si tuviera que hacer la raíz cuadrada de 1.05, no voy a hacer todas las cuentas, pero ¿cómo lo plantearía? Tengo que pensar lo mismo, ¿sí? Dada esta función que me sugirieron acá, raíz cuadrada de 1 más x. La raíz cuadrada de 1.05 es la raíz de 1 más 0.05, que es f evaluada en 0.05. Y lo que yo voy a decir es esto es aproximadamente igual a la aproximación lineal evaluada en 0.05. ¿Sí? Y entonces después, bueno, hago todas las cuentas. Las hacen ustedes. Presten atención al uso de los signos que yo hago, ¿no? El valor que me piden aproximar a mí es igual a la función real evaluada en un cierto punto. Ese número, el valor de la función en un cierto punto, voy a decir que es aproximadamente igual a la aproximación lineal evaluada en el mismo lugar, en 0.2. Esto es igual a 1.1, ¿sí? La aproximación lineal evaluada en 0.2 es exactamente igual a 1.1. La aproximación está acá, entre f y L, ¿sí? La raíz cuadrada de 1.2 es exactamente igual a f en 0.2, y 1.1 es exactamente igual a L0 en 0.2. Las que son aproximadas son estas dos, y por ende estas dos. ¿Sí? Ojo con esto, ¿sí? No da lo mismo acá poner un igual, o acá poner un igual, o acá poner un aproximado, son cosas distintas, ¿sí? Matemáticamente significan otras dos cosas distintas. Acá pongo un aproximado porque estoy usando la aproximación lineal. Después hago las cuentas exactas, entonces estos son todos iguales. Y acá lo mismo, pongo el aproximado porque yo dije, esto que era igual a esto, lo aproximé con esto que es igual a 1.1. Entonces, de ahí sale que la raíz cuadrada de 1.2 es aproximadamente igual a 1.1. Algunas cosas a tener en cuenta. Si yo quisiera aproximar la raíz cuadrada, como les dice acá, de 4.2, ¿sí? No puedo con esta aproximación lineal, porque respecto al 0, que era donde yo me paré, el 4.2 está 4.2 unidades alejado, está muy lejos. Necesitaría hacer una aproximación lineal cerca del 4.2, ¿sí? O del x que me dé acá 4.2. ¿Sí? Fíjense que
si yo quisiera la raíz cuadrada de 4.2, pensada como mi función de 1 más x, raíz cuadrada de 1 más x, ¿sí? Sería la raíz cuadrada de 1 más 3.2, o sea, sería la función f evaluada en 3.2. Está claro que no puedo usar la aproximación lineal en 0 para aproximar este número. Está muy lejos. Entonces voy a tener que usar la aproximación lineal centrada en otro lugar. ¿Sí? ¿En qué otro lugar les parece que puedo hacer la aproximación lineal para aproximar f en 3.2? En 3. Claro. Esto será aproximadamente igual a la aproximación lineal en 3, evaluada en 3.2. Entonces tengo que calcular esta. Sí, que no hay ni más ni menos que hacer la ecuación de la ruta tangente a la función en 3. Es eso. Sí, no hay nada nuevo en realidad ahora. Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué es raíz de 4.2 y lo expresaste como raíz de 1 más Bien. 3.2? Eso es porque yo me estoy ateniendo a lo que me pidió el ejercicio, que es aproximar usando esta función, la raíz cuadrada de 1.x. Perdón, de 1 más x. ¿Sí? Entonces, usando esta función, raíz cuadrada de 1 más x, para aproximar raíz cuadrada de 4.2, tengo que ver qué x pongo acá para que acá adentro logre el 4.2. ¿Sí? Pero eso es por cómo me plantearon el ejercicio. Entonces, ahora les hago algún comentario al respecto de el ejercicio 5, donde no les da una función, y ustedes tienen que inventársela. Pero ahora vamos a eso. Antes quería cerrar esta idea. Elegimos acá entonces hacer la aproximación lineal en el 3. ¿Por qué elegimos hacer la aproximación lineal en el 3? Y porque está cerquita del 3.2, que es donde quiero evaluar la función. Pero tengo que tener, hay otros cuidados que hay que tener, ¿sí?, cuando uno quiere hacer una aproximación lineal. ¿Qué necesito yo para construir la aproximación lineal en 3? Necesito la derivada en 3 y el valor de la función en 3. O sea que estos dos números los tengo que conocer para poder hacer la aproximación lineal. ¿Sí? Y si estos dos números, f' en 3 y f de 3, son tan difíciles de conocer como f en 3.2, entonces no me sirve de nada la aproximación lineal. ¿Sí? Entonces, para hacer una aproximación lineal hay que tener varios cuidados. La tengo que hacer cerca de donde quiero evaluar la función, porque si no, la aproximación lineal tiene mucho error. Y además, la tengo que hacer en un punto donde yo conozca los valores que tiene la función y la derivada, porque estos dos números los necesito sí o sí, los necesito exactos, porque si no, es la aproximación de la aproximación de la aproximación. En esta función justo se cumple, ¿sí?, en el 3, porque si yo la quiero evaluar en 3, me queda la raíz cuadrada de 4, que es 2, y es re fácil. Y con la derivada pasa algo parecido, ¿sí? Me queda 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de 4. Pero, si acá me hubiera quedado f de 10, ¿sí?, acá me queda la raíz cuadrada de 11, qué sé yo cuál es la raíz cuadrada de 11, ¿sí? No tengo ni idea. Por eso digo, al momento de elegir este número, donde voy a centrar la aproximación lineal, hay que tener en cuenta dos cosas. Que es que tiene que estar cerca de donde quiero evaluar la función, y además tengo que conocer fácil f de 3, f en ese número y f' en ese número. Entonces eso me trae a cuenta ahora sí de el ejercicio 5, donde les pide a ustedes que aproximen ciertas cuentas, ¿sí? Emplea diferenciales, dice el ejercicio. Uno puede, cuando dice que emplea diferenciales, piensen que es equivalente a que les diga use aproximación lineal. ¿Sí? Háganlo como quieran. Yo en general lo que hago es pienso en la aproximación lineal. Dice emplea diferenciales para encontrar un valor aproximado del número que se pide. O sea, vamos a una aproximación lineal para poder aproximar esas cuentas. Vamos al B.
me pide que aproxime la cuenta 1 dividido 10.1. ¿Sí? Pero acá no me dieron una función. No me dijeron f de x esta, hacer la aproximación lineal centrada en tal lugar, y con eso después, como hicimos recién. Me dejaron librado al azar, a lo que yo quiera. Entonces, ¿qué tengo que hacer para dar una aproximación a este número usando aproximaciones lineales? Lo primero que tengo que hacer es construirme una función a la cual le voy a calcular la aproximación lineal. Que tiene que ser una función que me permita hacer esta cuenta. ¿Sí? ¿Qué función se les ocurre a ustedes que me permite hacer 1 dividido 10.1? Cuando yo lo evalúo en algún x. 1 sobre 10 más x. 1 sobre 10 más x puede ser. Bien. 1 sobre 10 más x. Se le ocurrió acá al compañero. ¿Qué relación hay entre esta función y el 1 sobre 10.1? 1 sobre 10.1 es 1 sobre 10 más 0.1. Que es la f que yo inventé recién, evaluada en 0.1. ¿Sí? Entonces, ese es el número que yo quiero aproximar. F de 0.1. ¿Dónde voy a centrar la aproximación lineal de f si después la quiero usar para aproximar en 0.1? En 0. En 0. Claro. La centramos en 0. Así es como elijo el A donde voy a centrar. ¿Me servirá? Vamos a ver. Dijimos que necesitábamos f' en 0 y f en 0. F en 0 es fácil, porque f en 0 es un décimo. O sea, 0.1. F', vamos a ver. F', ¿sí? Será menos 1 sobre 10 más x al cuadrado. Con lo cual también está fácil, porque f' en 0 es menos 1 sobre 100. ¿Sí? Que es menos 0.01. Entonces, ya está, porque el es 0 de x, entonces es menos 0.01 por x más 0.1. Con lo cual, evaluarla en 0.1 menos 0.01 por 0.1 es menos 0.001, ¿sí? Más 1, más 0.1. Será 0.099. ¿No? Hagan la cuenta de 1 dividido 10.01 y van a ver que es aproximadamente esto. Entonces, de nuevo, ¿cómo sé que esto es cierto? ¿Cómo justifico, si esta es la parte de justificación, de que esta aproximación anda bien? Porque la función que yo me inventé es derivable, y entonces es diferenciable en el 0, y la aproximación lineal la estoy usando cerquita del 0, en el 0.1, ¿sí? Eso es lo que deberían ustedes escribir como justificación de este ejercicio. Lo que yo quería es que pensemos que esta no es la única manera de resolver este ejercicio. Ustedes me dijeron, bueno, pensamos en 1 sobre 10 más x para hacer la cuenta 1 sobre 10.1. En realidad, si yo hubiera pensado así como súper rápido,
Para mí la función más natural es 1 sobre x. Sí, tengo que hacer una cuenta de dividir. Bueno, pongamos la función que hace la cuenta de dividir. 1 dividido x. ¿Sí? Y 1 sobre 10.1 es esta función evaluada en 10.1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si quiero hacer una aproximación lineal a esta función g para evaluarla después en 10.1? ¿Dónde voy a centrar la aproximación lineal de g? En 10. Claro, En 10. exactamente. Lo que necesito es la aproximación lineal centrada en 10. Sí, necesito L10 de x, que será g' en 10 por x menos 10 más g de 10. Profe, una pregunta. Sí. ¿Escucho? ¿Qué pasó con la pregunta? Se cortó. No, tengo medio mal el internet. No, la pregunta es si la aproximación lineal siempre tiene que ser un número natural o va a cambiar. No. Puede estar centrada donde yo quiera, ¿sí? Digamos, en teoría yo la puedo hacer centrada en cualquier lugar donde la función sea derivable, porque la condición para que ande bien la aproximación lineal es que el lugar donde voy a centrar la aproximación tiene que ser un lugar donde la función sea derivable. Yo le pueda poner la recta tangente. ¿Qué pasa? En todos los ejemplos que dimos, elegimos siempre números naturales. ¿Por qué? Porque en las funciones que yo elegí, estas dos cuentas, que son las que necesito para hacer la aproximación lineal, o sea, el valor de la función y el valor de la derivada, son fáciles de calcular en esos números. ¿Sí? Acá era fácil de calcular en el 3, acá en el 0, acá es fácil de calcular en el 10. ¿Sí? G de 10 es un décimo, G' de 10 será menos 1 sobre 100. Hagan la cuenta ustedes, son fáciles de calcular. Pero todo dependerá de, por un lado, tengo que elegir un número que esté cerca de acá, pero por otro lado también que pueda calcular estos dos valores. ¿Sí? Son esas las condiciones para elegir el A. Elegir dónde centrar la aproximación lineal viene de ese lado. Bueno, tiene que ser un lugar que esté cerca de donde yo quiero aproximar la función. Si me voy muy lejos, la aproximación lineal es mala. Y por otro lado, también tiene que ser un lugar donde yo conozca el valor de G y el valor de G', el valor de F y F'. ¿Sí? Por eso en todos estos ejemplos siempre pusimos números naturales, porque en esos números era fácil hacer la cuenta de la función. Pero no tiene por qué ser así, ¿no? En cada ejemplo, en cada ejercicio, tendré que fijarme. Tendré que ver qué me conviene elegir para que yo pueda hacer G de 10, G' de 10 o el número que sea. ¿Sí? Bueno, no lo voy a terminar, este ejercicio lo van a terminar ustedes. Fíjense que da lo mismo, ¿sí? Hacer la aproximación lineal acá, con esta G. También va a dar bien, ¿sí? Y acá una advertencia. Uno puede inventarse prácticamente cualquier función que sirva para aproximar este número. No necesariamente todas me van a dar la misma aproximación. No necesariamente todas me van a dar 0.099, porque obvio, son distintas funciones, y entonces distintas aproximaciones me pueden dar distintos valores. Todas van a estar cerca, ¿sí? Y no hay una regla para encontrar cuál es la que va a estar más cerca. En cada caso puede ser distinto, ¿sí? No hay para eso una regla general. Lo digo porque, si ustedes se ponen a hacer los ejercicios, uno usa esta función, y otro usa esta función, y otro usa una tercera, no a todos le va a dar el mismo número final. Todos van a estar cerca de 1 sobre 10.1 si hicimos bien las cosas, ¿sí? Pero no necesariamente van a ser el mismo número. ¿Está bien? ¿Eso está claro?
Bien, Una pregunta. sí. En el cuadernillo pone que el diferencial de f es igual a f' de a por la variación de x. ¿Por qué no pone L centrado en a? Esto de acá. Sí, esta es la definición del diferencial. El diferencial se le llama, es el nombre que tiene esta cantidad. F' de A por el delta X. ¿Sí? Fíjate que el diferencial es el delta L, ¿sí? Es cuánto cambió la aproximación lineal. Cuando yo me moví de donde estaba centrada la aproximación al lugar donde la voy a usar. ¿Sí? Ese es el delta X, es cuánto me moví. Este cambio de la aproximación lineal, esa diferencia, es lo que se llama diferencial. Pero es una definición, por eso le llama, a esta cantidad le llama diferencial. Es el nombre que se le pone en matemática a este número. La derivada de la función, evaluada en el punto donde hice la aproximación, por la cantidad que me moví. ¿Sí? ¿Está bien? Claro, pero es una diferencia. No sería Es una el número diferencia. ese. El diferencial es una diferencia. Lo que pasa es que no es la diferencia real de la función. Es la diferencia de la aproximación lineal. ¿Sí? O sea que uno podría sumarle eso a la función original evaluada en el A, ¿no? Exacto. Exactamente. Si hacen eso, lo que están haciendo es calcular la aproximación lineal. ¿Sí? El diferencial, si yo me paro acá, ¿sí? En f de a, y le sumo el diferencial, voy a parar a lo que vale la aproximación lineal. O sea, por eso, este ejercicio del 5 les decía, use diferenciales. Bueno, yo en vez de usar diferenciales lo hice con la aproximación lineal, que es lo mismo. ¿Qué sería usar diferenciales? Sería decir, f en 0.1 es aproximadamente igual a f en 0 más el diferencial de f en el 0, ¿sí? El diferencial correcto, digamos. Donde este de acá sería f' en 0 por delta x, que en este ejemplo es 0.1. ¿Sí? Eso es exactamente lo mismo que hacer la cuenta de la aproximación lineal. ¿Está bien? Escríbanlo, van a ver que hacer esta cuenta es exactamente lo mismo que hacer esta cuenta. Porque si vienen acá, en la aproximación lineal, esto es el diferencial de esto. ¿Sí? Esto es f' por el delta x. ¿Sí? X menos 0 es el delta x. ¿Cuánto me corrí del 0? Esto es el diferencial. Entonces, f en 0 más el diferencial, f en 0 más el diferencial es usar la aproximación lineal. ¿Está bien? Sí, ahí entendí, gracias. Bien. Bueno. No voy a decir más nada de ejercicios de esto. Sí, después les vamos a subir algunos ejemplos más de aproximaciones lineales. Con un poco más de detalle esto. Para que tengan a modo de ejemplo, ¿sí? de cómo resolverlos. Lo otro que quería comentarles son algunas ideas más teóricas, ¿sí? De por qué usar esto de la aproximación lineal, para qué sirve. Los ejemplos que hicimos nosotros son por ahí un poco, entre comillas, tontos, porque si yo quiero calcular 1 dividido 10,01, puedo hacer la cuenta 1 dividido 10,01. ¿Para qué voy a hacer la aproximación lineal? Y la raíz cuadrada, si tengo una calculadora, también. ¿Sí? Si no tengo una calculadora, ¿qué estoy haciendo con la raíz? Aquí quiero hacer cuenta. Pero bueno, en realidad va un poquito más allá la idea de la aproximación lineal. ¿Sí? La aproximación lineal sirve en un montón de contextos que no son por ahí tan obvios. Uno, muy usual, es ¿qué pasa si yo
no conozco la fórmula de la función. Si yo no conozco la fórmula de la función, ahí no tengo chance de hacer la cuenta. Pero si por algún motivo puedo encontrar estos dos números, ¿sí? Cuánto vale la función en un punto y cuánto vale su derivada, siempre sea en forma aproximada, me puedo armar la aproximación lineal. Entonces, no puedo calcular cuánto vale la función, porque no tengo la fórmula de la función, pero sí puedo calcular cuánto vale su aproximación lineal. Y si supongo que la función se comportaba bien, es decir, que era diferenciable, bueno, ese valor que estoy calculando en forma aproximada me servirá para hacer o saber algo sobre la función real. ¿Sí? Entonces, una manera de usar una utilidad de la aproximación lineal es cuando yo tengo datos incompletos de la función. Cuando conozco algunos valores, pero no la fórmula o no todos los valores. Entonces ahí puedo hacer una aproximación. Por ejemplo, la aproximación lineal. Pero hay más. Hay casos en los que, aún conociendo la fórmula, por ejemplo, y el ejemplo de la raíz es típico, aún conociendo la fórmula de la raíz, ¿sí? La fórmula de la función, que es una raíz cuadrada, por ejemplo, en este caso, no la quiero usar, porque justamente hacer cuentas con raíces cuadradas no es fácil. ¿Cómo se hace esta cuenta? ¿Sí? Ustedes ya sabemos, sí, la pongo en la calculadora. Sí, buenísimo, pero ¿qué hace la calculadora para calcular la raíz cuadrada de 1.2? ¿Saben ustedes? ¿Cómo hace la calculadora? La calculadora no tiene magia. La calculadora la programó una persona. ¿Sí? Por ende, esa persona, o grupo de personas, tiene que haber sabido cómo hacer la cuenta de la raíz cuadrada de 1.2. No es conocimiento abstracto que viene por iluminación. ¿Cómo se hace esa cuenta? ¿Cómo la raíz cuadrada de 1.2? ¿Saben ustedes? Supongo que hace esto. Hace algo parecido a esto. Porque si ustedes se ponen a pensar, y esto ya también es algo que ya le hemos discutido en algunas otras clases, ¿ustedes qué cuentas saben hacer? Ustedes saben sumar y saben multiplicar. Que es una forma de sumar, además. Pero podríamos pensar que esas son básicamente las cuentas que yo puedo hacer en forma natural. ¿Sí? Ni siquiera dividir, porque dividir tampoco sabemos hacerlo en forma natural. Tenemos un algoritmo que nos dice cómo dividir. ¿Sí? Lo aprendimos allá como por tercer grado, cuarto grado. ¿Sí? Una manera de ir poniendo números, ¿sí? Para que me dé como resultado la división. Que en realidad, ¿se acuerdan? Es sumar y restar también. Las cuentas, como la raíz cuadrada de un número, el logaritmo de un número, la exponencial de un número, también se hacen así. ¿Sí? No hay una forma natural, no hay un mecanismo que uno ya sabe, listo, la raíz cuadrada de 1.2 se calcula da tanto. Lo que hay son algoritmos que me permiten aproximar esos valores. ¿Sí? Por ejemplo, la aproximación lineal. La aproximación lineal es un algoritmo que me permite a mí aproximar la cuenta raíz cuadrada de 1.2, por ejemplo. Fíjense que me permite aproximarlo haciendo sumas y restas, sumas y productos. ¿Sí? ¿Qué cuentas tuve que hacer yo para calcular L0 en 0.2? Un producto, una multiplicación, un medio por 0.2 y una suma, que son las cuentas que yo sé hacer naturalmente. Esas cuentas que yo sé hacer naturalmente son las cuentas que sabe hacer el cerebro de una calculadora, ¿sí? O de una computadora, que es el procesador, el microprocesador. El microprocesador, en realidad, las únicas cuentas que sabe hacer son sumas y productos. ¿Sí? No sabe hacer otra cuenta. Lo que hace un microprocesador de una calculadora o una computadora es un algoritmo que hace un montón de sumas y productos para aproximar los valores que yo le pido que me calcule. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 1. Claro que no hace aproximación lineal, porque la aproximación lineal, lo vimos recién, si yo hiciera la aproximación lineal de la raíz cuadrada de 1.2 con esa función, me da 1.1. Y si ustedes ponen la calculadora, no les da 1.1, les da 1.095, 4, no sé qué más. ¿Sí? Tiene más
más decimales, que además son decimales exactos. ¿Qué hace la calculadora? En realidad hace otra aproximación distinta. Que no tiene mucha magia tampoco. Fíjense, si miramos acá el dibujito. Yo lo que hice fue aproximar la gráfica de esta función, que era una cosa media curvada así, con una recta. Bueno, si en vez de usar una recta hubiera usado un polinomio de grado 2, que se curva, se dobla, porque su dibujo es una parábola, capaz me daba un poco mejor. Y si usaba un polinomio de grado 3, de grado 4, de grado 5, así se puede demostrar, aunque no parezca tan intuitivo, que va a ir dando cada vez mejor la aproximación. En vez de hacer una aproximación con una función lineal, que es un polinomio de grado 1, hacer una aproximación con un polinomio de grado 2, o de grado 3, o de grado 4, o de grado 50. ¿Sí? Eso es lo que hace una calculadora o un microprocesador cuando yo le pido que me resuelva una cuenta que no es natural, que no es una suma o un producto. ¿Sí? Hace una aproximación, usualmente polinómica, aunque hay otras maneras, pero usualmente una aproximación polinómica, con una idea similar a esta de acá, a la de la aproximación lineal. ¿Sí? Esa aproximación polinómica se llama serie de Taylor, y ya la estudiarán, si no me equivoco, en Mate C, Matemática C. Pero bueno, por ahora nos quedamos con la aproximación lineal, y que nos quede claro que es una cosa útil, ¿sí? No es una pavada solamente para hacer cuentas en matemática A. Tiene una utilidad más, tiene un montón de utilidades, pero una más le voy a comentar yo, que es una utilidad de tipo teórica. Hay un montón de resultados en las distintas disciplinas de la física y de la ingeniería que son válidos si los modelos detrás del problema que estoy queriendo resolver son lineales. Si yo tengo un modelo lineal para un problema, hay un montón de teoría que me permite hacer un montón de predicciones y resolver un montón de cuestiones complicadas en forma medianamente sencilla. Siempre y cuando el modelo detrás sea lineal. Claro, la realidad, la vida real, no es lineal. ¿Sí? Lamentablemente es así. Los modelos más exactos de un montón de problemas del mundo real no son lineales. ¿Sí? Son funciones más complejas. Y ahí, entonces, si yo quiero hacer un modelo más exacto con funciones que no son lineales, se me pierde toda esta bondad de la teoría general. Es un montón de teoría que me permite sacar un montón de conclusiones si las cosas son lineales. Como la gente no quiere dejar de usar esas teorías porque son muy buenas y muy fáciles de usar en general, ¿qué suele hacer entonces cuando se te enfrenta con un problema que no es lineal? Lo aproxima como lineal. Le hace una aproximación lineal a ese modelo que no era lineal, y dice, bueno, mientras yo me quede cerquita de este punto, donde estoy haciendo la aproximación, va a andar bien la aproximación lineal. Es lo que me dice toda esta teoría que vimos recién. Y entonces, en vez de usar el modelo no lineal, complejo, qué sé yo, re complicado, para el cual no tengo muchos resultados, me hago una aproximación lineal. Acá uso toda la teoría que yo ya conozco de modelos lineales, y ya sé que mientras me quede cerquita, la cosa va a andar bien. Y eso se usa, y se usa un montón, y sobre todo en ingeniería. En ingeniería se hace todo el tiempo. La aproximación lineal a un modelo, para poder usar teoría de modelos lineales. ¿Sí? Entonces van a ver, cuando avancen en la carrera, un montón de materias donde van a hacer modelos lineales de cosas y teoría de modelos lineales. ¿Sí? Y la aproximación lineal me va a servir para los casos en los que el modelo original no era lineal, pero le hago una aproximación lineal y me quedo por ahí cerquita, y entonces uso toda la teoría. ¿Está bien? Bien. Vamos a pasarnos medianamente rápido, aunque no tan rápido, a dos variables. ¿Sí?